Hoy es el cierre de nuestra serie Ante lo Inesperado. Y vamos, yo quiero que digas conmigo eso, ante lo inesperado. Y hablamos durante las semanas pasadas, hablamos acerca, por ejemplo, de Nehemías. Y Nehemías fue un hombre que enfrentó ruinas inesperadas. Para colocarlos en contexto, la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad fortificada, yace en ruinas, que estas murallas que representaban que una ciudad fuese fuerte por los babilonios fue destruida y sus muros estaban abajo. Y una ciudad que le pertenece al Señor ahora está descubierta y Nehemías fue llamado a reconstruir la ciudad. Y en 52 días, dice la palabra de Dios, que Nehemías logró reconstruir los muros de Jerusalén. Y Dios le concedió este milagro, el milagro de la reconstrucción. Por otro lado, también hablamos de Lázaro. Y Lázaro fue un amigo muy querido por Jesús que enfermó gravemente y días después murió. Y Jesús estaba en un lugar y fueron a avisarle acerca de su muerte. Y luego de los 4 días, Jesús se trasladó hacia donde estaba Lázaro y Lázaro estaba muerto, pero Jesús llegó a un ambiente lleno de luto y de dolor. Marta y María y todos estaban allí velando a Lázaro. Y dice la Biblia que Jesús declaró una palabra sobre Lázaro y aquel que estaba muerto había resucitado en los ojos de Jesús y en los ojos de sus hermanas y de todos los que estaban allí. Es decir, este milagro terminó en una resurrección. Y en ambos casos admitimos que tanto en Nehemías como en Lázaro es el final que todos deseamos cuando el milagro ocurre. Porque si tú tienes una situación y estás aquí en la iglesia y tienes una necesidad y tú oras por ella, es obvio que tú esperas que el milagro ocurra, ¿sí o no? Tú, si estás enfermo y pides ser sano, la idea tuya es recibir un sí por respuesta. Es decir, tú quieres ser sanado. Si viniste a la iglesia quebrado, con alguna situación económica difícil y le oras a Dios, Señor, provéeme, ayúdame, lo que esperas es que ocurra un milagro en tu vida. Todos los que estamos acá somos personas que venimos a la iglesia, le servimos a Dios, enfrentamos necesidades y queremos que Dios responda. Al menos eso dice Jeremías, por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Sin embargo, en estos dos casos el milagro ocurrió, pero siendo honestos, en la vida real no siempre funciona así. En nuestra vida real probablemente estás ahora pidiendo algo o pediste algo y no se te dio. Sí, abriste un negocio para cambiar tu situación económica y pensaste que todo iba a salir bien, pero no funcionó. Le pediste a Dios que te sanara de una enfermedad a ti o a alguien y le dijiste, Señor, sáname, o sana a esta persona y en efecto murió. Pasó lo que tú no querías que pasara. Creo que en algún momento alguien vivió una oración que pensó que no había sido contestada. ¿Alguien ha vivido oraciones así o situaciones así? Donde dice, pedí pero no se me dio lo que yo esperé. Y justo de eso quiero hablarte en los próximos minutos. Cuando el milagro no ocurre, es el tema de hoy. Cuando el milagro no ocurre, ¿cuál es el verdadero milagro? Estaba viendo la historia junto a mi esposa, me vino a la mente con todo esto lo que hemos vivido en La Guaira, de aquel hombre en la tragedia de Vargas en el año 1999, el 15 de diciembre, un compositor de música de salsa, una banda que todos conocemos y que es parte de la generación de los 35 en adelante. Ya yo estoy ahí. No le voy a revelar en qué de los 35 en adelante, pero ya estoy cerca de los 40. Y sí, ahora me gustan las matas, el café caliente, si es tibio no me agrada. Ya estoy llegando a esa edad. Y entonces estaba la banda de los adolescentes, esta música salsa que
que nos impactó tanto y que todavía algunos temas, de hecho, todavía sigue esa banda. Su compositor, Porfi Baloa, en honor a la tragedia de Vargas y de una historia que es verídica, hay un video en YouTube que, por cierto, el video no es de la persona, pero es de la historia, de un hombre que terminó tapiado y de la cabeza hacia arriba. Él está hablando porque lo están rescatando y le está rogando al rescatista que por favor no lo sacara del lodo en medio de esta tragedia. Y cuando él le pregunta al rescatista como que, bueno, ¿y por qué no quieres que te saque? Y él grita, es que tengo a mis 2 hijas tomadas de la mano. Él está con la cabeza hacia arriba, pero todo su cuerpo está abajo. Significa que sus hijas están tapiadas, pero las tiene tomadas de la mano. Y de allí nació esta famosa canción de los adolescentes que Porfi Baloa compuso, titulada Recuerdos, que es una canción que se puso de moda ahora por todo lo que está pasando en la tragedia de los terremotos. El milagro en este hombre obviamente no ocurrió, el que él quería. Él no quería que sus hijas terminaran allí, que murieran en esa tragedia. Pero no ocurrió lo que él estaba pidiendo y no quería que lo sacaran porque para él su muerte ya había ocurrido probablemente aunque estaba vivo. Quería morir con sus hijas allí. Quiero hacerte 2 preguntas. ¿Qué haces cuando el milagro que tanto anhelas simplemente no ocurre? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud cuando el milagro que tú le has pedido a Dios, por el que hoy probablemente viniste a la iglesia, simplemente no pasa, no ocurre? Segunda pregunta, ¿qué haces cuando la respuesta de Dios a tu oración de fe, porque tuviste fe cuando lo pediste? Quien se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te acercaste con fe, pero la respuesta es un doloroso no. Y vamos, nuestro problema con eso es que pensamos que Dios siempre debe decirnos que sí cuando vamos a Él. Creemos que por servirle más, por estar más comprometido, por venir a la iglesia, porque, bueno, somos buenos y Dios debería responderme con un sí. Pero ¿qué pasa cuando es un doloroso no? Porque al fin y al cabo, cuando vienes a Él, tienes la posibilidad de 2 respuestas. Es como el hijo cuando va al padre. Sabes, mi hijo me pide mucho, el de 13. Ya lo ha pedido poco de tantos no que le he dicho, pero me dice, préstame el carro. Y mi respuesta para él siempre es la misma, no puedo. ¿Qué tal si cuando has venido a Dios, Señor, ayúdame, Dios, respóndeme a esta relación, y te quedas esperando la respuesta y crees que Dios está en silencio, pero realmente ya respondió, te dijo que no? Porque no siempre, o a veces, perdón, Dios cambia las circunstancias. A veces Dios cambia las circunstancias. Es decir, vamos a Él y Dios cambia las circunstancias. Porque el verdadero milagro es que Dios nos cambia a nosotros en medio de las circunstancias. Es decir, ¿qué hace Dios cambiando las circunstancias si no nos cambia a nosotros? El verdadero milagro está detrás no de la circunstancia respondida, sino de lo que Él está forjando y trabajando en nosotros. Porque yo he conocido personas que Dios ha respondido sus circunstancias, pero han seguido igual. No han cambiado, son las mismas personas. Son petulantes, son orgullosos, son altivos. Y su circunstancia cambió. Dios respondió a una oración, Dios respondió al matrimonio, dijo, sí, vamos, experimenta la plenitud en el matrimonio, y siguieron orgullosos. Vamos, Dios respondió, toma el vehículo, sí, te lo concedo. Y le prometieron a Dios, Señor, cuando me lo entregues, yo le daré la cola a todo el mundo, al que me la pida.
Y cuando ahora Dios te concedió el milagro, vino la circunstancia, cambió, ahora no andas a pies, tienes una moto, un carro y sigues siendo la misma persona. Y te olvidas porque el verdadero milagro no está en la circunstancia respondida. Y ese es el planteamiento que te traigo el día de hoy. El planteamiento que te traigo es que el verdadero milagro no está en el milagro que queremos que Dios nos responda. El verdadero milagro está en lo que Él está haciendo debajo de la superficie, en nosotros. En la Biblia hay un hombre llamado David. David, todos los conocemos, un hombre conforme al corazón de Dios. Hemos escuchado, para ponerte en contexto, si no has venido a la iglesia o vienes por primera vez, David es un hombre que reinó sobre Israel. De hecho, fue uno de los grandes reyes, por decir el más grande de Israel. Pero David un día es un hombre que, aunque es conforme al corazón de Dios, se distrajo un poco y tenía que ir a la guerra en una oportunidad porque los reyes salían a la guerra. Y dice que David se quedó en el palacio. Ahora David un día sale de su alcoba, sale hacia su alcoba en el palacio, y aunque tenía que estar en la guerra ese día se quedó descansando, y ve a una mujer que se está bañando, y el baño era un baño de esos obsoletos, no tenía techo, y se quedó viendo de más y vio a Betsabé. Betsabé tenía un cuerpo quizás, qué sé yo, bueno, tal vez, no lo sé. Pero lo cierto es que esto le llamó la atención a David. Betsabé es mujer o es esposa de uno de sus más fieles servidores, es decir, de un hombre llamado Urías. Sin embargo, a David no le importó esto porque David se dejó llevar por lo que él sentía en el corazón para ese momento. Se dejó de ver de más, se dejó llevar por las emociones y mandó a llamar a Betsabé. David tiene poder, tiene autoridad. Y cuando llega Betsabé, se acuesta con ella sin importarle de quién era mujer. David peca y eso es un pecado que para muchos es imperdonable. Sin embargo, David, luego de cometer este pecado, dice la palabra de Dios que Betsabé quedó embarazada. Betsabé le informa a David lo que está pasando y David se vuelve incontrolable porque dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Seguramente. Entonces planifica lo siguiente. David no había sido un asesino, al menos no de gente inocente. Y David planificó la muerte del esposo de esta mujer llamada Betsabé, invitándolo a la guerra, yendo al frente con el fin de que él muriera para luego quedarse con Betsabé. Ahora, la historia no termina allí. Un hombre llamado Natán, que es el profeta, va y confronta a David. Porque lo que uno hace a escondidas, cree que nunca saldrá a la luz. Y aquí quiero hablarle a personas que probablemente están escondidas hoy haciendo cosas en lo oculto. Todo lo que uno hace en lo oculto, en algún momento va a ser expuesto a la luz. Créeme, hasta en los velorios se ve eso. No se sabe cuánto tenía hasta que lo está ahí en el féretro. Y entonces Natán confronta a David y le dice: has pecado contra Dios. Y veamos, porque David inmediatamente reconoce su pecado frente a Natán, el profeta. Y veamos esa conversación que está en 2 de Samuel capítulo 2 verso 12, que David confiesa su culpa. El versículo 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Vamos, di conmigo eso: he pecado contra el Señor. Yo sé que algunos no quieren decirlo porque dicen: yo no he pecado nunca. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. Es decir, Dios perdonó la ofensa, perdonó el pecado de David. Y entonces dice: y no morirás por este pecado. Es decir, tú no morirás por este pecado. Porque recuerden que la ley dice: la paga del pecado es muerte. También Levítico habla del que se acuesta con la mujer de su prójimo y hablaba de muerte también. De allí el caso cuando encuentran a la mujer
sorprendida en adulterio, querían apedrearla al punto de matarla. Sin embargo, Dios perdona a David por medio del profeta Natán y se lo hace saber. Sin embargo, quedan las consecuencias, porque el versículo 14 dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y vamos, yo sé que estás pensando, ¿será que Dios es malo? No, son consecuencias. Queridos, son consecuencias que quedan de nuestras acciones, de lo que hacemos. Dios no te libra de las consecuencias, te acompaña en ellas. Y David está experimentando eso, consecuencias. Y aunque es doloroso perder un hijo, Dios le hace saber eso a David. Y le dice, tú hiciste eso y tu hijo morirá. ¿Cuál hijo? El resultado de la relación de David con Betsabé. Y entonces dice, después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Vamos, un niño que acaba de nacer tiene una enfermedad mortal. Y entonces David dijo, bueno, en el 16 ya sé lo que debo hacer. Porque le pedí a Dios que me perdonara y me acaba de perdonar. Me perdonó con el profeta Natán. Dijo que no iba a morir yo por este pecado. Entonces ya sé la estrategia. Voy a orar por mi hijo. Y entonces dice que David le suplicó a Dios que le perdonara la vida de su hijo y no comió. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Vamos, di conmigo, toda la noche tirado en el suelo. Él le suplicó, vamos, él dijo, Señor, ayúdame. Y yo sé que los que estamos acá, en algún momento le hemos pedido a Dios, Señor, ayúdame. ¿Y quién conmigo puede levantar la mano haciendo la siguiente confesión? Yo he metido la pata. ¿Quién lo ha hecho? No quería que declararas eso, sino que, bueno, ya pues lo hiciste. Acabas de meter la pata. ¿Quién de aquí la ha embarrado? ¿La ha embarrado alguna vez? Alguien dijo ahí, seguro, la acabo de embarrar. Soy profesional en embarrarla, en meter la pata, en equivocarme. Y una vez que uno tiene el resultado de la embarrada de pata, esa nueva traducción viviente, el lenguaje que estoy usando, vienen las consecuencias y uno después, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ay, mira, me enamoré, ahora estoy sufriendo, ayúdame. Sí, pero no le dijiste a Dios que ibas a iniciar esa relación, no lo tomaste en cuenta, pero ayúdame. Sí, pero ese negocio que fracasó, me tomaste en cuenta a mí para preguntarme si yo estaba de acuerdo con eso, si había paz en el corazón, si era... Sí, pero ya le embarré, ayúdame. Y ahí estaba David, haciendo lo mismo que tú y yo hacemos en algunas oportunidades. Le dice a Dios, perdónale la vida a mi hijo. Y dice que no comió, no solamente con eso, voy a ayunar. Voy a ayunar por esta relación que no es de Dios, pero yo voy a torcer la voluntad de Dios. No, yo soy producto, yo soy la amante y voy a orar para que se dejen. Queremos torcer la voluntad de Dios todo el tiempo. Queremos hacer que Dios sea el Dios de nuestros caprichos. Vamos, yo lo quiero, no importa cuánto cueste, no importa cuál sea el costo, lo quiero para mí. Este hombre es mío y yo soy de ella. Sí, pero está casado, no importa, voy a ayunar. Y así con cada cosa, vamos, ese negocio no está bien y tú sabes que es turbio, pero no importa, yo sé que Dios me va a responder. Y no te interesa quién te lleves por delante, y si tu papá y tu mamá no están de acuerdo, esa es la señal de que Dios está con nosotros. Porque acuérdate, y sacan versículos bíblicos, bienaventurado cuando te vituperan y dicen toda clase de mentiras. Queremos torcer la voluntad de Dios todo el tiempo. Y ahí estaba David, producto, un hijo de una relación adúltera,
pidiéndole a Dios: Señor, perdónale la vida a mi hijo. No comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Y dice el versículo 17: entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Es decir, yo quiero seguir postrado aquí, porque algo Dios va a hacer en mi vida. ¿Y cuántas veces tú estás aquí ahora mismo queriendo que Dios haga algo a tu favor? Pero probablemente lo que le estás pidiendo a Dios no se alinea a su voluntad. Y Dios no está obligado a responder a nuestros caprichos. Está obligado a responder a su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si lo que tú quieres no es bueno, no es agradable y no es perfecto, Dios va a responder es de acuerdo a su voluntad, no a la tuya. Dice la palabra de Dios que finalmente, al séptimo día, el niño murió. Y el niño murió es una respuesta no de David, es la respuesta de Dios. No la que él quería. David no quería eso, pero al fin y al cabo Dios respondió. Y vamos, no siempre Dios tiene que responder afirmativamente. Pero Dios estaba forjando algo en David. Dios estaba forjando algo en su carácter. Y seguramente tú has recibido un no por respuesta. Y tú crees que Dios es malo, y no, Dios está forjando algo debajo de la superficie. Dios estaba forjando algo más profundo en David. A pesar de que se le perdonó la vida, no hizo lo mismo con este milagro. David quería un milagro, pero Dios respondió de esta forma: el niño murió. Y los consejeros de David tenían temor de decírselo, porque ellos decían: él no escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que se susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. Y dice: ¿murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Ya murió. Y quiero hablarte de 4 cosas que hizo David cuando su milagro no ocurrió, pero estaba ocurriendo el verdadero milagro. 4 cosas que sí ocurrieron en él, que nos debería servir a nosotros como un ejemplo constante cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no se dan como tú quieres. Porque probablemente estás ahora aquí producto de una situación, de una circunstancia mala que te pasó, y estás en el suelo como David. Pero David se enteró de que su hijo había muerto. Y vamos, ¿cuál fue la reacción de David? ¿Y cuál tiene que ser la reacción de nosotros? Porque sus consejeros preguntaron: ¿cómo va a reaccionar ahora que su hijo murió? Aquí está la primera. Y es la primera que Dios nos dice a nosotros: levántate. Vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 20. De inmediato David se levantó del suelo. ¿Están leyendo ahí eso conmigo? ¿Sí lo están leyendo? Está en pantalla. Se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. David se levantó. Y es lo mismo que Dios te pide a ti en medio de tu prueba el día de hoy. Levántate. Levántate. El problema de nosotros, queridos, es que nos quedamos atascados en el dolor. Sí, es más fácil quedarse atascado en el dolor, inclusive en dolores que son pequeños. Vamos, David acaba de perder un hijo. Acaba de perder un hijo, pero David se levantó. Y es la misma orden que Dios te da a ti esta mañana en medio de tu prueba. No te quedes en el suelo, levántate. Vamos, estoy hablando con personas hoy que probablemente están en el suelo de una prueba.
Y están ahí postrados y están posiblemente dando lástima y conmiseración. Pero Dios le dice: hey, levántate. Porque 7 veces cae el justo, dice Dios, 7 veces Dios lo levanta. Es decir, que el lugar de destino para ti no es el suelo. El lugar de destino para ti es levantarte después de cada caída. Muchas veces usted y yo nos quedamos estancados en dolores pequeños. Hablaba con un hombre que lo acababa de perder todo en La Guaira, un pastor, con una iglesia bellísima llamado Henry. Y cuando estoy hablando con él, todo lo que tenía lo perdió. Y este hombre me dijo: a partir de esta tragedia, ya no soy pastor, soy un servidor de esta ciudad. Y yo le pregunté: ¿y qué piensas hacer, pastor? Todos los días levantarme. Cada día empezar de nuevo. Y es lo que Dios hace contigo cada día. Parece que lo que traducimos de la Biblia es que cada mañana las misericordias no son nuevas con nosotros. Sin embargo, lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Tú te levantas y cada día las misericordias de Dios son nuevas para ti. En pocas palabras, cuando usted se levanta, cuando usted decide levantarse, no lo persigue el mal. A donde usted vaya. Fabio, hazme un favor. Ven acá, hijo. Tú te llamas Misericordia, vente. Aunque no lo aparentas, pero te llamas Misericordia. Me vas a perseguir donde yo vaya. Cada día, dice la Biblia, yo me levanto y a donde yo vaya, misericordias de Dios conmigo. Si me muevo, misericordias de Dios. A donde yo vaya, misericordia de Dios. Donde yo me meta, misericordia de Dios. Eso es lo que hay para ti todos los días de tu vida. Misericordias de Dios. ¿Por qué te quedaste? Gracias, hijo. Todos los días Dios tiene una nueva oportunidad para ti. ¿Cuál es la orden de Dios para ti hoy? Levantarte. Elías estaba en una situación complicada. Una mujer llamada Jezabel, te estoy hablando del profeta, manda a amenazarlo con que iba a morir por su mano, Jezabel. Y él se va a una cueva deseando morirse. Pero ya va, David, tú acabas de matar 450 profetas de Baal. Acabas de hacer descender fuego del cielo. Y una simple amenaza lo mandó a una cueva. Y cuando está en la cueva quiere darle lástima a Dios. Se me deseo morir. Soy el único profeta que queda aquí. Y Dios le dice: Elías, estoy aquí contigo. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Y es lo mismo que Dios le dice a personas hoy que están en la cueva de la depresión, que están en la cueva donde no hay respuesta, que están en la cueva de la angustia, que están en la cueva de la ansiedad, que acaban de atravesar un dolor y están en el suelo, y Dios le dice: ¡hey! Levántate y come, porque el largo camino te resta. Ay, es que me acaban de dejar. Levántate. Ay, es que yo lo amaba. Levántate. David acaba de perder un hijo y se levantó. Probablemente lo que estás pasando ahora es un dolor pequeño, pero lo has magnificado y le has dado el tamaño que no deberías darle. Número 2. ¿Qué hizo David? Adorar aún cuando no entendemos. Vean lo que hizo David. De inmediato, el versículo 20, lo volvemos a leer. David se levantó del suelo, se lavó y se puso lociones y se caminó y se cambió de ropa.
Y dice luego, y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. ¿Qué hizo David? Al tabernáculo a adorar a Dios. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Y la segunda acción que hizo David después de levantarse fue adorar al Señor. Conocí al pastor Navarro, quien perdió su iglesia en La Guaira, y por 2 breves semanas no hizo servicio en la iglesia porque no tiene iglesia ahora. Su iglesia se llama Yo Soy Church, creo que se llama así. Y luego ahora están volviendo a hacer servicio y su eslogan es una iglesia sin paredes. Queridos, ¿sabes cuál es nuestro rollo a resolver? Que queremos adorar a Dios cuando las cosas salen bien. Tenemos 2 problemas con un creyente y probablemente está aquí. Que cuando las cosas van bien, adora a Dios. Cuando las cosas van mal, se queja de Dios. Tenemos otro problema con otro creyente que probablemente está aquí. Vamos a llamarle José. José vino a la iglesia por un proceso. Y al Dios sanarlo del proceso, dejó de adorar a Dios. Así tenemos a muchos José hoy. ¿Sabes cuál es el problema con esos José? Que adoran a Dios circunstancialmente. Entonces, cuando las cosas van bien, se acuerda de Dios. Pero cuando las cosas van mal, se aleja de Dios. Y cuando las cosas van mal, algún José se acerca a Dios. Pero Dios responde. ¿Sabes cuál? Lo que te estoy hablando parece un trabalengua. Yo lo sé. Porque José se acercó a la iglesia por un proceso. Y el proceso Dios le responde, y una vez que le dieron el carro, gracias Señor, me diste carro, me prosperaste, me diste lo que te pedí, se me abrieron todas las puertas y ahora José no tiene tiempo para adorar al Señor. Se me dio el trabajo, pastor, gracias por orar y hasta ese día te vi. Hay muchos José así. Pero también José adora a Dios por circunstancia. Y eso es un problema y eso tenemos que resolverlo. Tú no puedes servir a Dios, adorar a Dios circunstancialmente, porque las circunstancias cambian. Un día estás en la cima, otro día estás abajo. Por eso cuando Job tenía absolutamente todo, ganado, recursos, 10 hijos, familia, suegra, lo único malo que tenía Job, perdió absolutamente todo en un día. Su cuerpo parecía como llaga. Su esposa lo observa y le dice: este adora a Dios circunstancialmente, porque el diablo se lo dijo a Dios. El diablo le había dicho a Dios eso. ¿Acaso no lo recuerdas? Le dijo, claro, ¿cómo Job no te va a servir si tú le das todo lo que él te pide? Él es toñeco tuyo. Y la mujer escuchó, porque las mujeres escuchan al diablo. Perdonen. Las suegras lo escuchan más, pero estoy tratando de salirme de ese problema donde entré. Ay, Cristo. Entonces fue a donde el marido dijo, viste, con razón. Se acercó a Job y le dijo, mira Job, perdiste todo. El diablo dijo, yo lo oí, que usted adoraba a Dios porque usted todo se le daba. Ahora mira, perdiste todo, le dice la mujer. Maldice a Dios y muérete. Qué clase de mujer, ¿verdad? Y entonces Job, que era justo en todo, no se halló pecado en su boca, en sus labios, le dijo a la mujer, mujer,
¿Adoraré a Dios solamente en lo bueno y no en lo malo? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el adorador que Dios está buscando hoy. No confundamos adoración con cantar bonito. Tú puedes cantar bonito allí, pero si te quejas no eres un adorador. Hay gente que canta espléndido y tienen una voz, son un tenor, pero son agnósticos, se quejan por todo. La adoración viene del corazón, no de los labios. La verdadera adoración. Mi invitación para ti hoy, que hagas como David. Levántate, pero adora al Señor, no al Dios de la circunstancia. No adores a Dios por lo que Él te da, sino por lo que Él es en tu vida. Y número 3, aceptar lo que no puedes cambiar y seguir caminando. Miren lo que pasó con la historia de David. Sus consejeros estaban asombrados y dijeron, no lo entendemos, le dijeron. Porque mientras el niño vivía, lloraba David y se rehusaba a comer. Recuerden que David ahora se había levantado y había adorado en el tabernáculo. Pero su hijo estaba muerto y ellos no entendían eso. Y ahí hay mucha gente que no te va a entender. Que estás viviendo un infierno en tu casa, pero no dejas de venir a la iglesia. Que estás viviendo una situación incómoda a nivel financiero, pero no dejas de adorar al Señor. Hay gente que no va a entender por qué tú ríes en el momento de la angustia y en el momento de temblor. ¿Cómo puedes tener paz en medio de la tormenta? Hay gente que no lo va a entender y simplemente no lo van a entender. Tampoco se lo tienes que explicar. Es que lo que ellos no están viendo es al Dios que ellos no ven, pero que tú sí estás viviendo en tu vida. Y ahí la gente empezó y no entendemos a David. Y dice, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. No lo entendemos. Y entonces David responde, mira, ayuné y lloré. Mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Y vamos, necesitas soltar aquello que no puedes controlar. Necesitas dejar a un lado esas cosas que has tratado de controlar tanto, pero te tienen frustrado. Necesitas controlar no puedes controlar el no que ya se te dio por respuesta. Tienes que abrazar, aceptar la realidad por más dura que sea. Y yo sé que cuando tú vienes a Dios, tú esperas un sí, pero cuando también tienes un no, tienes que aceptar la realidad. Esto pasó. Y el problema con mucha gente hoy es que la realidad vino a sus vidas, pero están atascados en el suelo. Y están tratando de controlar el no que Dios les dijo, pero no se han decidido levantar. Y vamos, Dios dice, ya te di la respuesta, probablemente no la que esperabas. Te dije que no, pero no quiero que te quedes en el suelo. Quiero que te levantes y me adores. Porque no siempre se te va a responder cambiando el corazón de tu hijo. Es que quiero cambiar el corazón tuyo. Porque no siempre te voy a responder cambiando tu familia, ahora la circunstancia. Quiero es transformar tu corazón para que luego veas la gloria de Dios. Porque ¿de qué me sirve responderte el milagro si todavía tú no has cambiado? ¿De qué me sirve, Israel, pasarte de Egipto a la tierra prometida si no llevas 40 días en el desierto y no vas a pasar la prueba? 40 días y se estuvieron quejando allí. Porque el milagro no estaba en la tierra, estaba en el corazón de ellos. Y hay cosas que no puedes controlar, amigo.
Necesitas soltarlo. Hay gente que intenta controlar personas, intenta controlar el pasado. Controlar personas y has terminado frustrado. Ay, yo estoy así por fulano. Ay, yo estoy amargado porque tú me amargaste. Y tú no puedes controlar a nadie, no la puedes controlar, no puedes controlarlos por más que lo intentes. Hay actitudes en personas que tú no puedes controlar. Hay gente que se lleva problemas para su casa tratando de controlar la vida del cuñado, la vida de la suegra, la vida de todo el mundo, qué sé yo. Y vive amargado, vive frustrado porque fulano no cambia. No puedes controlarlos. Entrégaselos a Cristo, perdón. La primera sí te gusta, la segunda no. Pero no puedes controlarlo. Y hay gente que trata de controlar personas, sí. Soltar. Aún el pasado hay que soltarlo. No puedes controlar. Hay gente que se sienta aquí, yo hubiera sido mejor en mi matrimonio. Ya no lo hiciste. ¿Qué vas a hacer? Enamórate otra vez. No de uno que esté casado, de uno que Dios reservó para ti. Solterito, ungido y con plata. Bueno, eso ya es un plus. Pero soltero y ungido. Pero trata de controlar el pasado. Si yo hubiera sido mejor padre, pero los tienes con vida hoy. Levántate y sé mejor padre hoy. Ya no puedes controlar lo que no pasó. Por eso Pablo, cuando ve su vida, él dice en Filipenses: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Me concentro en lo que está por delante y hacia ese adelante es que voy a ir. No puedes controlar el pasado, pero sí lo que vas a hacer a partir de hoy. ¿Y qué vas a hacer a partir de hoy? Levantarte, adorar al Señor y cambiar lo que puedes cambiar hoy. Amén. Y número 4, con esto cierro. ¿Qué hizo David? Se levantó, adoró, lo que no podía controlar, lo soltó y siguió caminando. Y número 4, siguió creyendo que Dios todavía tenía un propósito para su vida. Y vine a decirle a personas que habían perdido la esperanza. Vine a decirte a ti, mujer que estás aquí sentada, joven que estás aquí sentado, que pensaste que tu historia había terminado. Vine a hablarle a ministerios el día de hoy que pensaron que ya su historia había terminado y que ya no hay una nueva oportunidad para ellos. Vine a hablarle a hombres y a mujeres que están hoy tirados en el suelo emocionalmente por un pasado, por una tragedia, por un dolor, por un abuso. Vine a hablarle a esa clase de personas el día de hoy. No vine a hablarle a perfectos, vine a hablarle a gente que está atollada en el suelo. Gente que no está atollada en el suelo físicamente, pero sí en sus emociones. A esa clase de personas vine a hablarles y a decirles: cree que Dios todavía tiene un propósito para ti. Vamos. Cree que Dios tiene un propósito para ti todavía, que ese propósito no se ha terminado, que todavía Dios sigue escribiendo una historia en tu vida, a tu favor, en tu casa, en tu familia. Dice la palabra de Dios que consoló David a Betsabé, su mujer. Ya era mujer de él. Ya lo que pasó había pasado. Y dice: llegándose a ella, y ella le dio a luz un hijo llamado Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio del profeta Natán y llamó su nombre Jedidías, que significa amado por el Señor, porque Dios tiene la capacidad de escribir historias extraordinarias, incluso sobre nuestras líneas torcidas. ¿Está oyendo eso? ¿Por qué? Porque Salomón es luego el próximo rey de Israel. No solamente eso, fue el hombre más sabio de todo Israel. Salomón es aquel hombre que vemos como el que escribió los proverbios.
donde se concentra toda la sabiduría de la Biblia, primero Jesús, la sabiduría reposó sobre este hombre Salomón. Y un no de Dios es una oración. En una oración no significa que Dios haya cancelado tu futuro, porque Dios no destruye tu vida cuando no te concede un pedido. Al contrario, muchas veces prepara el terreno para nacer un nuevo propósito en tu vida. Me gustaría que te colocaras sobre tus pies ahora mismo. Y si estás atrapado en el barro de una pérdida, quiero pedirte lo que hizo David. Levántate. 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 No te puedes quedar allí postrado. No puedes pasar los días dando lástima todo el tiempo. Yo no estoy aminorando tu prueba, Dios mucho menos. Pero tienes que levantarte. Ay, pastor, es que no he podido, no puedo olvidar esto. Y levántate. Tu destino no es el suelo, tu destino es levantarte. Levantarte es una decisión que debes tomar el día de hoy. Levantarte de eso que te está pasando, levantarte de esa circunstancia que estás atravesando, levantarte. Lo que no fuiste ya no fue. Hoy tienes la oportunidad de levantarte otra vez. Dios le está hablando a hombres que tienen llamados en el Señor. Y una vez fracasaron en el pasado y Dios le dice hoy, levántese. Confiaron su corazón a un líder, confiaron su corazón a una iglesia, pero fallaron y hoy no creen en nadie. Y Dios le dice, no, levántate. Dios le está hablando a personas que probablemente están como Elías encuevados y están ahí en la cueva dándoles excusas a Dios, diciéndole, pero no ven mi circunstancia. Y Dios dice, sí la veo, pero yo estoy contigo en medio del dolor. Y te extiende la mano y te dice, vamos, levántate, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. Levántate. Dios le está hablando a personas que fracasaron también, que fracasaron en una relación, que fracasaron. Y Dios le está diciendo, ahí levántate. Tengo una nueva oportunidad para ti. Tengo algo nuevo para ti. No te pierdas. No te pierdas lo que quiero hacer. Levántate. Y número 2, adora. Cree. Ten la esperanza de que yo puedo hacer algo nuevo. A pesar de lo que tus ojos están observando. Y número 3, suelta lo que no puedes controlar y sigue caminando. Y número 4, sigue creyendo que tengo un propósito contigo. Me gustaría que cerraras tus ojos, inclinaras tu rostro.